Moción, en virtud del artículo 81, inciso 8, facultad exclusiva y excluyente del señor gobernador de la provincia de La Pampa. Bienvenido, señor gobernador de la provincia de La Pampa. Y lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias, presidente. Señor vicegobernador de la provincia de La Pampa, señoras y señores legisladores provinciales, autoridades, pueblo de mi provincia. Quiero que hoy, 2 de mayo, en un nuevo aniversario del hundimiento del crucero General Belgrano, mis primeras palabras sean para homenajear a los héroes pampeanos fallecidos en ese evento. Son ellos Alberto Edgardo Amesgaray, Hugo Román Gatica, Daniel Enrique Lagos y Jorge Delfino Pardú. Para ellos, nuestro recuerdo y reconocimiento. Venimos hoy a esta legislatura en circunstancias inusuales. Por la fecha y por mi propia situación personal, para cumplir con el mandato constitucional de dar cuenta de lo obrado durante 2018 e indicar las metas y propuestas para el corriente año. Sin duda alguna, el hecho de ser esta la última vez que habré de concurrir a este recinto como gobernador de la provincia para rendir cuentas y proponer acciones hacen que esta ocasión sea muy particular, por tratarse además de un año electoral que me encuentra luchando con una enfermedad complicada. Por ello, adelanto que no será raro encontrar en este mensaje una mezcla de acciones de gobierno con sensaciones personales que las actuales circunstancias hacen difíciles de omitir. En primer lugar, quiero agradecer a las señoras y señores legisladores el apoyo recibido desde el inicio de mi mandato. A mis compañeros del bloque oficialista que acompañaron todas las iniciativas enviadas por mi gobierno a esta honorable Cámara. A los integrantes de los bloques de la oposición, que convocados por temas urgentes y trascendentes como la emergencia sanitaria de Santa Rosa o el manejo de los residuos patológicos o la emergencia sanitaria de la provincia por las infecciones respiratorias, nos apoyaron no solo con el voto, sino facilitando las mayorías necesarias para su pronto tratamiento, poniendo los intereses de la provincia por encima de los intereses partidarios. En lo personal, quiero agradecerles sinceramente el régimen de licencias que me aprobaron, permitiéndome el tratamiento oncológico en base a quimioterapia, con las restricciones temporarias que ese método impone, a las tareas cotidianas por la baja en las defensas inmunológicas. Y a pesar de haber tenido que dedicar mucho tiempo a mi salud, el gobierno de La Pampa siguió con la fuerza que le imprimió cada uno de ustedes, cada uno de mis ministros, cada uno de mis funcionarios. Este gobierno mi gobierno, ha seguido siendo una referencia para todo el país, e incluso desde la construcción política e institucional hemos sabido marcar un norte en estos tiempos de crisis y coyuntura. ¿Y saben por qué? Porque estos 36 años de gobiernos peronistas en La Pampa sirvieron para construir
políticas de Estado. Las políticas de Estado son el motor que le imprime a esta provincia la capacidad de crecer, de desarrollarse, de transformar. La Pampa crece más allá del gobernador. Crece porque hemos consolidado en todos estos años de democracia y de gobiernos peronistas, con principios ideológicos ocupados de la gente, una fortaleza que nos llena de orgullo pampeano. La soberanía política de nuestra provincia nos libera de toda manipulación que cualquier gobierno nacional intente, sabiendo que muchas veces las políticas centralistas nos han elegido como zona de sacrificio. Por eso no corre la Tuel, por eso nos han inundado el noreste, por eso no nos arreglan las rutas nacionales que atraviesan la provincia, ni nos dan fondo para obras o para vivienda. Por eso nos deben más de 4.000 millones de pesos que la justicia les impuso pagar. Con todo ese olvido y ese desprecio, los pampeanos seguimos mejorando los índices nacionales en salud, en educación y en bienestar, porque nuestras políticas siempre respondieron a una estrategia fundamental: trabajar por el bien común. Y aunque quieran hacerse los distraídos, mirando para otro lado, nosotros, que somos una provincia enorme en territorio, pero pequeña demográficamente, nos convertimos a cada rato en referencia nacional y desnudamos la inoperancia y la insensibilidad de un gobierno nacional que nunca encontró el rumbo y que se la pasó culpándonos a todos los argentinos de su propia incapacidad. Hablaron de despilfarro, de la pesada herencia, de la grieta, del bienestar engañoso de los argentinos. Nos dijeron que a alguien teníamos que odiar. Trabajaron para hacernos creer que éramos enemigos. Y ahora estamos con una inflación incontrolable, con el dólar disparado y con tasas de interés por encima del 70%. Trabajando para pagar los tarifazos que se siguen aplicando a los servicios y soportando ajustes hechos a la medida del Fondo Monetario Internacional. El gobierno nacional está tratando de gerenciar el país a partir de las variables del mercado, para que los números le cierren. Y el bienestar de la gente no es parte de ese cálculo. Y así estamos, cada vez más endeudados y más pobres. Ya sabíamos que no tienen corazón, no les interesan lo que menos tienen, pero resulta que ni siquiera son buenos con la calculadora. Toman medidas insuficientes y extemporáneas y las presentan con cinismo, hablando de procurarle alivio a los argentinos cuando en realidad solo buscan llegar a octubre. Habremos de terminar este periodo constitucional con una Argentina con mayor pobreza, con más inflación, con más deuda, con menos trabajo y con una gran decepción. Es cierto que veníamos con problemas, pero el gobierno nacional fracasó en la búsqueda de soluciones. La salida no está en mantener el rumbo de colisión que llevamos, no está en la bicicleta financiera ni en el subsidio a las corporaciones que manejan la energía. La salida está en el aumento de la producción industrial nacional, en el aumento del consumo, en la creación de puestos de trabajo y en el aumento de los salarios. En La Pampa
En cambio, gobernamos siendo custodios del bienestar de nuestro pueblo. Y no le debemos nada a nadie. Al contrario, cuando nos paguen lo que nos deben, vamos a estar mejor, mucho mejor. Cuando nos opusimos al pacto fiscal o cuando no votamos el presupuesto nacional, nos trataron de necios y nos sacaron de la categoría de adversarios para convertirnos en enemigos. Hoy, cuando las alianzas políticas que permitieron a este modelo neoconservador llegar con votos al poder crujen y los argentinos sienten que se les agota la paciencia, muchos se van del apoyo a la crítica y terminan por darnos la razón. Algunos antes hablaban, decían que porque yo era inflexible, perdíamos los favores de nación. Ahora que se descubrió que el gobierno nacional solo reparte miseria, ya no saben qué decir. ¿Por qué nosotros no queremos estar en ese reparto? En La Pampa no hay pueblos chicos ni pueblos grandes. En nuestra provincia y para nuestro gobierno, ningún pueblo queda lejos porque todas las localidades son cabeceras sociales, productivas y culturales. Hoy, cuando todo el país se sabe víctima de un gobierno nacional que se mete en el bolsillo y en la vida de los argentinos, confirmamos que es mejor vivir en La Pampa. Claro que es mejor vivir en La Pampa. Tenemos el índice de necesidades básicas insatisfechas más bajo del país. En mortalidad materna somos la provincia con el porcentaje más bajo junto con Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. Estamos quintos en el ranking del mejor índice de desarrollo humano y estamos primeros en la cobertura de salud a los mayores de 65 años. En nuestra provincia seguimos con la esperanza intacta, con los sueños vivos y con las metas claras. Estamos inmersos en un proceso electoral y los pampeanos esperamos que los candidatos no nos hablen desde el odio o desde el deseo de revancha, sino con una propuesta positiva que nos saque de la difícil situación en la que estamos los argentinos. Los pampeanos nos sentimos con bronca, con tristeza y abandonados frente a un Estado nacional que delega las soluciones de los conflictos al mercado y la política macroeconómica al Fondo Monetario Internacional. Nosotros, por el contrario, creemos en un Estado presente que busque alcanzar el bienestar de todos los pampeanos. Veamos ahora la situación económica de la provincia. Se aprobó la ley de presupuesto del año 2019 junto con la ley impositiva. Ambas se sancionaron en forma contemporánea al desarrollo de una crisis económica con escasos precedentes en las últimas décadas y que en estos momentos sigue afectando a la totalidad del pueblo argentino con un mayor impacto sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El 2019 se avisora como un año difícil en materia económica y social, dibujando un contexto que necesariamente tendrá incidencia sobre las finanzas públicas de la provincia. En el plano fiscal, preveemos en el transcurso del primer semestre de altas necesidades de gasto en materia social, como consecuencia de la crisis económica que ha dado lugar a un crecimiento del desempleo, en simultáneo con la pulverización del poder adquisitivo del salario en la mayoría de los convenios, siendo
el de los empleados públicos provinciales, uno de los pocos en que se ha mantenido el salario real. En el mismo periodo, es dable suponer que se contará con recursos rezagados en su crecimiento por el impacto de la recesión. Es decir, que pensamos que va a seguir creciendo la inflación por encima de la recaudación. En lo atinente a política salarial, en el año 2018 resulta necesario destacar que se mantuvo un diálogo permanente y fluido con las diferentes asociaciones gremiales en el marco de las leyes 2338 y 2702 de paritarias a los efectos de tratar temas salariales y condiciones laborales, diferenciándose notoriamente en nuestra provincia con la mayoría de sus pares y con el gobierno nacional, donde las negociaciones paritarias estuvieron vedadas a pesar de los reclamos de los trabajadores. Esta política se espera que redunde no solo en el mantenimiento del poder adquisitivo del salario por parte de los trabajadores públicos pampeanos, sino también en la preservación de las fuentes de trabajo vinculadas al consumo en el ámbito provincial. Al inicio de los periodos 2016, 2017 y 2018, señalábamos la crítica situación de la Caja Previsional de Empleados Públicos dentro del contexto de cajas previsionales provinciales. Como los señores legisladores conocen, fijamos como política de Estado el financiamiento del sistema previsional, plasmándose ello en la ley respectiva y destinando al mismo los fondos obtenidos tanto de provincia como de los municipios por devolución del 15% de coparticipación logrado en el acuerdo celebrado con la Nación el 18 de mayo del año 2016 en la ciudad de Córdoba. Esta autolimitación de fondo tuvo como punto culminante la suspensión de esta fuente de financiación en el inicio del mes de noviembre del año 2018. Esto significa que podemos decir que el 9% que se destina a financiar el sistema fue suficiente por primera vez y cubrió en forma total el déficit de los tres sistemas. Podemos anunciar, por lo tanto, que hemos equilibrado el sistema previsional de los empleados públicos sin generar ningún tipo de normativa que cambie los saberes previsionales de los actuales y la determinación de los saberes de los futuros jubilados y pensionados de los tres sistemas: civil, docente y policial. La nueva estructura de financiamiento de los tres sistemas nos ha permitido no seguir distrayendo recursos del Fondo Complementario Civil y Docente, y como consecuencia de su recuperación se han dado las instrucciones necesarias para que la mayoría de las inversiones del mismo sean destinadas a préstamos para los empleados públicos, incrementando significativamente sus importes. Se pasó de un tope de 18.000 pesos a uno de 50.000. Y con igual tasa que la colocación en plazos fijos del Banco Provincial para no afectar su rendimiento. A fines de año se sancionó y se promulgó la ley que nos permite crear la fiduciaria La Pampa, Sociedad Anónima
con participación estatal mayoritaria. Esta empresa nos va a permitir la administración pampeana de distintos fideicomisos, los cuales deberán ser aprobados por ley, a fin de realizar actividades temporales y otras no tanto, fáciles de identificar y de aislar de cualquier otro tipo de relación administrativa, dando así continuidad a las políticas públicas, sustrayéndolos, en cierto modo, de los posibles avatares económicos o de los originados en los recambios políticos y de gobierno. Ante la disyuntiva de contratar una sociedad fiduciaria o constituir una de nuestra provincia, se optó por esta última. Y ya nos encontramos transitando los pasos legales para su constitución. Próximamente se enviará a esta Cámara el proyecto de ley para la creación del fideicomiso para la administración del Autódromo Provincial. Debemos señalar que en vista de los resultados alcanzados en términos de contralor y transparencia en las demás sociedades en las cuales participa el Estado provincial, seguiremos con la política de designar al menos un director titular y un síndico titular a propuesta de la primera minoría con representación parlamentaria. Y un director suplente y un síndico suplente a propuesta de la segunda minoría con representación parlamentaria. El pasado 6 de noviembre tuvo lugar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente 933 del año 2007, Provincia de La Pampa contra el Estado Nacional, su acción de inconstitucionalidad. Este fallo nos dio la razón de posponer el tratamiento en esta Cámara de Diputados sobre la ratificación del denominado Consenso Fiscal 1. Nuevamente somos acreedores del Estado Nacional. Calculando el monto conforme al criterio que estableció el máximo tribunal en el fallo antes detallado, y solamente devengando intereses hasta la fecha de la sentencia que beneficiara a nuestra provincia, se alcanza un importe total que supera los 4.000 millones de pesos. Resulta entonces precavido, a juicio de este Poder Ejecutivo, proponer un esquema ordenado de uso de los fondos públicos que sabemos que más tarde o más temprano se recibirán, evitando la dilapidación innecesaria de un recurso extraordinario. La provincia de La Pampa es, históricamente, una de las provincias donde mayor cantidad de viviendas sociales se han construido por habitante. Es así que en los últimos 35 años se edificaron cerca de 40.000 unidades habitacionales en toda la extensión del territorio provincial. En tal sentido, desde el gobierno provincial se ha intentado paliar la falta de apoyo del actual gobierno nacional con programas alternativos como es el programa Mi Casa, que se realiza en conjunto con los municipios. Pero la gravedad de la situación económica actual obliga a atender todo el mercado de la vivienda y no solo al sector de menores recursos, como en el pasado. Y la aplicación de fondos a este destino genera, además de la satisfacción de esta necesidad, la creación de empleo. Es por estas razones que vamos a enviar un proyecto de ley mediante el cual se destinará una parte de los fondos a recibir por la deuda del Estado Nacional
mediante la creación de un fideicomiso a la construcción de viviendas gestionadas por los propios beneficiarios o por desarrolladores, o a solventar distintas líneas de créditos que en forma total o parcial financien la construcción de viviendas a los sectores de la sociedad que no pueden acceder a las líneas de créditos bancarias o pueden hacerlo en forma parcial. Por el monto restante de la creencia de nación, se enviará a esta Cámara otro proyecto de ley, por el cual se constituirá un fideicomiso, pero con el destino de generación de actividad económica a través de todas las modalidades disponibles que nos permita satisfacer esta política mediante todas las herramientas disponibles y principalmente acompañar aquellos proyectos que sean generadores de ocupación de mano de obra directa o indirecta, priorizando también la manufacturación y los servicios de productos que se generen en nuestra provincia. En lo atinente al Ministerio de la Producción, 3 años de gestión han permitido establecer y consolidar la línea de base para el desarrollo económico de las actividades productivas, de servicios y comerciales de la provincia. Esta línea de base queda definida en aspectos estructurales, como es la organización institucional, mediante la creación de mesas de gestión para los diferentes análisis de cada uno de los sectores de interés económico. El comercio exterior es la herramienta para la estabilización del crecimiento de las empresas y de las actividades económicas. En este sentido, se ha estimulado a través de la aduana en General Pico a las exportaciones regionales, pasándose de los 8 millones de dólares logrados en el año 2015 a más de 60 millones de dólares en el año 2018 con 850 operaciones. La inauguración de la fábrica láctea Escuela Mamú va a permitirnos fijar valores de referencia de la leche tanto a nivel de tambo como de productos a puerta de fábrica, fijando precios justos de los productos lácteos en la góndola para su consumo. Comenzamos la implementación de un polo tecnológico en General Pico, donde van a estar trabajando los centros científicos que tiene la ciudad, la universidad, el INTA y el CONICET, y donde además vamos a radicar Incubatec, agrupando así las empresas tecnológicas con las instituciones educativas y de investigación en un espacio común. La provincia de La Pampa desarrolla así una matriz productiva basada en la producción de materias primas y de su agroindustrialización, en la utilización de sus recursos naturales, mineros e hidrocarburíferos, con su valor agregado, en la industria de bienes y en la industria de base tecnológica, con sus jóvenes altamente capacitados. En el año 2018 se logró una producción de 1 millón de metros cúbicos de petróleo y 322.000 metros cúbicos de gas, generando ingresos por regalías por un monto total de 2.500 millones de pesos. El censo laboral de la actividad hidrocarburífera detectó 80 empresas de servicios que emplean a 1.209 personas en las áreas hidrocarburíferas de La Pampa. La zona franca de General Pico se constituye hoy
en un polo de desarrollo sostenido de la actividad industrial y comercial, operando diariamente un total de 28 usuarios directos y 43 indirectos, con una ocupación de 441 empleados. Y algo para resaltar: tenemos 18 empresas cada 1000 habitantes. Esto es más de lo que tiene San Luis o Mendoza. Y tenemos además, para quienes dicen siempre que no tenemos industria, 1.58 industrias cada 1000 habitantes. Estamos octavos en el ranking nacional, por encima de las provincias que tuvieron promoción industrial nacional, es decir, San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Las producciones bajo riego hoy son un eje de desarrollo de las localidades de 25 de Mayo, Casa de Piedra, Gobernador Duval y La Adela. La producción vitivinícola alcanza una superficie de 270 hectáreas, habiendo proyectos que duplicarán esta superficie y llevarán la actual producción de 400.000 botellas anuales de vino a 1.200.000 en los próximos años. Otra de las producciones con futuro muy importante es la producción de alfalfa, teniéndose implantada 4.500 hectáreas que producen un heno de excelente calidad tanto para el mercado interno como también para la exportación. En el área de educación, las acciones que llevamos adelante en 2018 nos permitieron consolidar mejores condiciones para la igualdad, la inclusión y la calidad en nuestro sistema educativo provincial. Aún en un contexto en que las políticas nacionales mostraron, una vez más, una contracción considerable en lo financiero, pero fundamentalmente en las responsabilidades políticas con las escuelas y con sus docentes. La Pampa invierte en educación el 25% de su presupuesto. La Nación solo invierte el 5%. Para el año en curso, las novedades nacionales no son diferentes. Nuevos recortes y menos políticas promovidas desde la Nación. En nuestra provincia no nos resignaremos y buscaremos este año consolidar y crecer, analizar lo que hicimos y seguir proponiendo más política educativa, junto con los docentes que abren todos los días las escuelas para recibir a niños, niñas y jóvenes de las familias pampeanas y así brindarles educación. Por eso hemos tenido 177 días de clase, que es el máximo en todo el país y que lo compartimos con solo 7 provincias más. Queremos destacar que son 98.536 los pampeanos que cursan estudios de distinto grado en la provincia. Los jardines maternales, anunciados en abril del año 2016 por el señor presidente de la Nación, no fueron entregados en 2018 como estaba previsto. Solo fueron realizados los procedimientos administrativos para dar de baja los contratos. Están allí, abandonados, en Winifreda, General Pico, Santa Rosa e Ingeniero Luis. Hemos tomado la decisión
de hacernos cargo de la construcción de los mismos, para lo cual iniciamos conversaciones con la Unidad Ejecutora Nacional para acordar acciones que serán plasmadas en un convenio a celebrar entre la provincia y la nación. Las escuelas sí han alcanzado en su primer año la mayoría de las condiciones para su funcionamiento en los 3 niveles educativos. Tenemos allí ofertas educativas para más de 1.200 alumnos donde antes no las había. Y además están en marcha las propuestas de educación de adultos con más de 700 estudiantes. Muchos de ellos son padres de los alumnos que asisten a las escuelas. También continuaremos con las propuestas de formación y acompañamiento para la incorporación de la educación digital en las escuelas. Aquí también lo haremos a pesar de los recortes presupuestarios de nación para estas acciones. Los operativos nacionales de evaluación nos señalan que la provincia ha tenido en estos años resultados importantes respecto de los aprendizajes que logran los alumnos, colocándolos en las áreas evaluadas en primaria y secundaria por encima de la media nacional y además entre las 3 primeras provincias del país. También en 2019 estamos dando inicio al programa provincial Vértice Educativo, orientado a profundizar la vinculación entre los territorios, las familias y los proyectos como estrategia para mejorar la experiencia educativa de las infancias y juventudes de la provincia. Es un programa que iniciaremos para recoger las experiencias de políticas socioeducativas que han sido desfinanciadas por la Nación en diciembre del año pasado. Nos hacemos cargo del financiamiento de los planes que abandona Nación porque para mi gobierno la educación es una inversión y no un gasto, como parece serlo para el gobierno nacional. En salud, se modificó el contenido cualitativo al modelo integral de salud, dotándolo de herramientas efectivas que permitan a los ciudadanos pampeanos acceder al derecho universal de la salud en forma ecuánime, independientemente del lugar de residencia. Para ello, se creó el programa Médico del Pueblo. La implementación del mismo permitió al gobierno de La Pampa cumplir con un viejo anhelo, y es que todo pueblo de más de 500 habitantes cuente con su médico, viviendo y conviviendo con la comunidad acá. Se reforzaron las herramientas digitales. En telemedicina hay prestación de servicios médicos en forma remota donde la distancia es el factor crítico, asegurando así la accesibilidad a todos los ciudadanos pampeanos sin distinción de ninguna naturaleza e independientemente de su lugar de residencia. Para tal fin, se creó el Programa Provincial de Telemedicina para la Comunicación Virtual en Salud. Se establecieron diferentes estrategias en forma progresiva para alcanzar la totalidad del territorio. Podemos señalar algunos programas. Cardio 365, que es la guardia de cardiología con informe inmediato de los electrocardiogramas. Código Infarto, que es la asistencia del infarto en forma remota. La teleespirometría, la teleoftalmología, que es la realización de retinografías. La teleaudiología,
o sea, el examen audiométrico y de videocámara para la revisión del conducto auditivo en forma remota, y la teleconsulta, diseñado para que las diferentes especialidades realicen interconsultas o emitan una segunda opinión a requerimiento de los centros del primer nivel de atención. Esta estrategia logró cubrir la demanda a especialidades médicas, evitando el traslado de pacientes desde lugares alejados. También se continúa avanzando con la digitalización de las imágenes para su informe remoto. Frente a la retirada de los servicios prestados en salud por nación, nos hicimos cargo del programa Médicos Comunitarios, de la falta de pago de Incluir Salud y de la reducción presupuestaria del programa Proteger Salud. Los servicios esenciales que hacen a la calidad de vida de los pampeanos no los vamos a reducir, ni en cantidad ni en calidad. Nosotros creemos en el estado de bienestar y por eso invertimos porcentualmente en salud el triple de lo que invierte Nación, como se puede ver analizando los respectivos presupuestos. Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial continuamos impulsando el desarrollo provincial. El año 2018 fue un año particularmente difícil, donde el fracaso permanente de las políticas económicas nacionales quedó reflejado en una constante inestabilidad en el tipo de cambio, en las elevadas tasas de interés, en la caída general de la actividad y en los aumentos de tarifas. Muchas de estas medidas impactaron de manera negativa en la microeconomía, afectando principalmente a las pymes, a los comercios y a los prestadores de servicios. Es en este camino, plagado de incertidumbres para quienes apuestan por emprender o producir, donde la presencia de un Estado con políticas públicas activas es fundamental. Es así como se continuó trabajando con recursos propios, apostando una vez más al proceso de construcción de capacidades locales que permitan atenuar dichos efectos adversos para así mejorar el bienestar de todas y cada una de las localidades de nuestra provincia. No solo se han sostenido, sino que se han multiplicado las acciones desarrolladas en diferentes puntos de la provincia por cada una de las áreas que conforman este ministerio. Ministerio de Desarrollo Territorial, a través de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, sigue fortaleciendo los lazos del gobierno de La Pampa con el movimiento cooperativo. Se realizó, junto con la FEPANCO, un proyecto de ley consensuado, referido a la regulación del uso de las columnas del sistema eléctrico, el cual fue transformado en ley por esta honorable legislatura en la sesión del jueves 13 de diciembre del año pasado. Ley que vino a solucionar una diferencia con el sector planteada por la aplicación de la resolución 32 del año 2002. Desde el inicio de la gestión se está impulsando diferentes encuentros en cuanto a la conformación de una empresa de telecomunicaciones pampeana. Por eso, hoy estamos presentando en la mesa de entrada de esta honorable legislatura un proyecto de ley proponiendo la creación de Empatel, Sociedad Anónima
con participación estatal mayoritaria, es decir, una empresa de telecomunicaciones pampeana con la participación accionaria del Estado provincial, de Aguas del Colorado, de aquellas cooperativas que deseen sumarse y de particulares. A la fecha, en obras públicas, desde el inicio de la gestión, hemos finalizado 489 obras con un valor actualizado a enero de este año de 11.325 millones. Tenemos en ejecución 128 obras por un monto actualizado de 5.725 millones. Hay 59 obras licitadas para adjudicar por 526 millones y 16 obras próximas a licitar por 552 millones. Hemos cumplido con el compromiso contraído con los vecinos de la ciudad capital durante la campaña electoral. Seguimos trabajando en el recambio de conexiones domiciliarias a la red de agua potable, en la construcción de cloacas y ya iniciamos las cuadras de asfalto prometidas. Hemos invertido en esta ciudad a valores actualizados 4.606 millones de pesos en obras terminadas. Se encuentran en ejecución obras por 1.946 millones de pesos. Se licitaron y están en trámite de adjudicación obras por 325 millones de pesos. En definitiva, en Santa Rosa se realizaron, se realizan y se van a realizar 170 obras que nos insumirán 7.070 millones de pesos. Como todos ustedes pueden ver, se equivoca el intendente de Santa Rosa cuando dice que la pelea de Macri con Berna perjudica a Santa Rosa. Yo no me peleo con Macri. Yo me opongo a un plan neoliberal que conduce al país y a la Pampa al desempleo, la inflación y la pobreza. Pero yo no discrimino a Santa Rosa. Los números de la obra pública lo muestran con claridad. Macri sí discrimina a la Pampa. Y además, a quien le prometen y no le cumplen es al intendente. A mí ni siquiera me promete. En el marco del Programa Provincial de Viviendas La Pampa, Mi Casa, se firmaron convenios con 60 localidades para la ejecución de 406 viviendas durante el periodo 2018. En el periodo 2019 se firmarán convenios para la construcción de 194 viviendas más, lo que hace un total, en esta primera etapa, de 600 viviendas en ejecución. Continuaremos con una segunda etapa del programa provincial Mi Casa con otras 400 soluciones habitacionales, las cuales, sumadas a las de la primera etapa, totalizan 1.000 viviendas para aquellas localidades con menos de 10.000 habitantes según el censo del año 2010. La gestión del Ministerio de Desarrollo Social apuntó a la satisfacción de las necesidades cualitativas y cuantitativas
de los grupos más vulnerados. Y sin quedarse allí, fue necesario desarrollar proyectos para fortalecer las capacidades y habilidades de los sujetos y sus comunidades para que pudiesen acceder a derechos y oportunidades. La profundización de la alianza con los territorios, es decir, con los municipios, generó un mayor impacto al decidir de manera descentralizada la gestión del sistema de protección social local. La tarjeta social incluye el programa de seguridad alimentaria que es financiado con aportes provinciales y nacionales. La Nación aporta el 22% del programa. El 78% restante lo aporta la provincia. El monto que se acredita a cada familia se establece de acuerdo a la composición del núcleo familiar y se actualiza de manera trimestral. La población relevada en Pilquén crece año a año, lo que permite elaborar indicadores sociales más relevantes y significativos para cada una de las localidades. Con el nuevo paradigma de transformar el bienestar en desarrollo, se implementaron los Centros de Alimentación e Integración Social, los CAIS, dejando atrás los comedores integrales. Logramos ejecutarlos en 25 localidades. Durante 2018 se continuó con la implementación del programa de tarjeta joven, que otorga beneficios a los jóvenes pampeanos que incluye becas de fotocopia, descuentos en comercios de la provincia, cajas de ahorro gratuita en el Banco de la Pampa, hospedaje, servicio de bolsín y descuento de pasaje. En el área del Ministerio de Seguridad, desde el inicio de la gestión, se ha buscado aumentar las capacidades de la policía y potenciar su accionar. Se ha incorporado personal, tecnología y equipamiento. Esto se ve reflejado en la disminución de los delitos acaecidos. En el año 2015 fueron 11.835. En el año 2018 hubo 7.600 delitos, habiéndose esclarecido el 86% de los mismos. La lucha contra el narcotráfico es una política de Estado. Prueba de ello es que se lograron niveles históricos en materia de incautación de drogas. En el año 2018 se secuestraron más de 171 kilos de marihuana y 42 kilos de cocaína. Al hablar de la lucha contra el fuego, el año pasado decíamos que habíamos hecho mucho, pero que quedaba mucho por hacer. Y seguimos haciendo. Trabajo conjunto de la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección de Recursos Naturales permitió constatar y repasar las picadas contra fuego provinciales e iniciar los procedimientos legales en los casos de los establecimientos rurales donde se advertían infracciones a la ley 1354. Esta política hizo que de 162 focos de incendio ocurridos en la temporada 2017-2018 se pasase a 79 en la temporada 2018-2019 y que de las 916.000 hectáreas quemadas en la temporada anterior se redujesen a 159.000 hectáreas quemadas en esta temporada. Ministerio de Gobierno y Justicia.
En el año 2018 hemos invertido en infraestructura tecnológica, equipamiento y software para modernizar y hacer más eficiente la actividad registral en toda la provincia. La Pampa es una de las pocas provincias del país que tiene subregistro cero. Esto significa que todas las personas nacidas en territorio pampeano están debidamente registradas. Este logro responde a una política de Estado de los gobiernos provinciales de La Pampa que hemos trabajado sabiendo que la identidad es uno de los principales derechos humanos que nos permite desarrollar una vida digna. A partir de este año, el documento que acredita el nacimiento que firma el médico se va a realizar en formato digital. Esto elimina cualquier posibilidad de tráfico de bebé, garantiza la certificación de datos, ya que todo está interconectado con el sistema del Documento Nacional de Identidad y permitirá además que las localidades puedan inscribir en cada uno de los registros los nacimientos. En un año en que la lucha de las mujeres por sus derechos protagonizó un cambio esencial en la agenda del país, quedó demostrado el acierto de la creación de la Secretaría de la Mujer a partir del 10 de diciembre del año 2015. Se constituyó entonces con el objeto de que ésta sea un organismo estratégico, director, articulador y ejecutor de políticas de género para contribuir al desarrollo integral de las mujeres y a la mejora de calidad de vida de las mismas y de su familia. Asimismo, este organismo puso en funcionamiento los dispositivos necesarios para la efectivización de la Ley 26.485 y de todas las normas vigentes tendientes a la prevención, la asistencia, la promoción, la eliminación de violencia y la discriminación contra la mujer. Entre las acciones podemos destacar el desarrollo del programa Empoderar, que consiste en la realización de talleres dirigidos a mujeres que buscan una inserción sociolaboral y que de este modo pueden acceder a una independencia económica y personal. Otro programa a señalar es Diferentes pero Iguales. Es un programa educativo dirigido a docentes de nivel inicial con la temática de género como eje transversal. De esta manera se busca construir la mirada de género desde la primera infancia y acompañar este proceso en toda la etapa escolar. En política hídrica, la lucha por el río Atuel y la actividad encomendada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ámbito de la CIAI para la definición de un caudal hídrico apto para nuestro oeste, la defensa de nuestros intereses respecto al avance de Mendoza y Nación sobre Portezuelo del Viento y su posible construcción, la necesidad manifiesta de un comité de cuenca que regule las aguas del río Desaguadero Salado Chadileubú-Curacó y el avance de un estudio de caudal ambiental y cuantificación del daño económico, el trabajo incesante para lograr el funcionamiento efectivo del Comité de Cuenca del Río Quinto, del CIRNOC, la culminación de una nueva etapa del inventario de los recursos hídricos provinciales contratado a la universidad, son una muestra clara del compromiso con los recursos hídricos provinciales con los que se afronta la gestión desde nuestro gobierno. La representación de La Pampa ante COIRCO participó activamente
en el análisis de la documentación relacionada con el proyecto Portezuelo del Viento impulsado por Mendoza y de la evaluación del estudio de impacto ambiental regional contratado por COIRCO a la unidad transitoria de empresas conformadas por las universidades del Litoral y de La Plata. Asimismo, desde nuestra jurisdicción se contrataron los servicios de la Unidad de Vinculación Tecnológica dependiente de la Universidad Nacional de La Pampa a los efectos de monitorear los informes provenientes de dicha unidad transitoria de empresas. Tal como se preveía, el Comité Técnico del COIRCO intentó aprobar por mayoría el estudio de impacto ambiental contratado. De la calidad del estudio habla el hecho de que en los primeros informes señalaban a Catriel como una localidad pampeana. La representación provincial rechazó las conclusiones del estudio, fundando su voto. Ahora, el tema irá en consideración al Consejo de Gobierno, donde habremos de votar negativamente su aprobación y pediremos una vez más el laudo presidencial. En la discusión por el Atuel, la Corte ha fijado la interprovincialidad del río y ha ordenado reparar el daño ecológico existente en La Pampa. Las medidas judiciales están. Lo que no está es el agua. Mendoza se opone cerrilmente a entregarnos un caudal de escurrimiento permanente que se ajuste al régimen nival del río. Manda agua para hacer deportes en los feriados largos y desconoce las resoluciones de la Corte. Tal como lo anunciáramos, se avanzó en la contratación de la consultora de la Universidad Nacional de La Pampa con el fin de determinar el caudal mínimo necesario para restablecer el sistema ecológico fluvial en la cuenca del río Desaguadero Salado Chadileugú-Curacó y en la evaluación del daño causado en La Pampa por el cese de la escorrentía de dicho sistema fluvial. Este es el primer paso para iniciar una demanda por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de La Pampa reclamando la constitución de un comité de cuenca en este sistema fluvial. Señoras y señores diputados, nos preparamos para un año electoral trascendente. Como pampeanos y como argentinos, tenemos que ser parte de la recuperación de la esperanza. Vivimos en un país que necesita transformarse para salir de la paralización que le ha impuesto el maltrato de las políticas nacionales que cumplen más de 3 años de mentiras y que hoy ya no han podido reciclar su relato. En La Pampa, en cambio, tenemos mucho para mostrar. Y fieles a nuestro principio doctrinario de saber que la única verdad es la realidad, desde nuestra gestión de gobierno siempre trabajamos para la acción concreta en beneficio de todos los comprovincianos, porque mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. La provincia tiene un proyecto en marcha y los pampeanos lo van a seguir apoyando. En La Pampa tenemos un pasado que resulta ser
el cimiento perfecto del presente y tenemos un presente capaz de llenarnos de esperanza de futuro. En lo personal, y para concluir, quienes me conocen saben que recuperada mi capacidad de trabajo, habré de ejercer con plenitud mis facultades como gobernador, tomando decisiones políticas y administrativas hasta la culminación de mi mandato el próximo 10 de diciembre. La prioridad será, como siempre, trabajar para mejorar la calidad de vida de los pampeanos, priorizando los servicios esenciales de salud, educación y seguridad, poniendo cada día, todos los días, el esfuerzo en diversificar la producción de la provincia y en la creación de fuentes de trabajo estable, sustentable y decente. Lo haremos con una mirada retrospectiva que nos permita la autocrítica y oteando el futuro para visualizar nuevas oportunidades. Finalmente, al pueblo de La Pampa, mi eterno agradecimiento por su apoyo, por su aliento, por su paciencia. Gracias por sus oraciones, por sus mensajes, por las estampitas recibidas, por los saludos y deseos de recuperación enviados por parte de quienes me conocen personalmente, se relacionan conmigo, como también recibidos por parte de quienes no me conocen personalmente o nunca se relacionaron conmigo. La verdad, es difícil de explicar lo que se siente cuando al detener el auto en un semáforo vemos que en un vehículo situado junto al nuestro bajan el vidrio y el conductor, un desconocido, levanta el pulgar hacia arriba mientras nos dice: fuerza, gobernador. Uno se queda meditando y piensa, seguramente cometí muchos errores, pero algo habré hecho bien para recibir este saludo. De todos modos, estoy absolutamente convencido que el pueblo de La Pampa me ha dado a mí mucho, muchísimo más de lo que yo puedo haberle aportado a los pampeanos. Por eso mismo, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Habiendo escuchado al señor gobernador de la provincia de La Pampa, le agradecemos su presencia. No habiendo más tema que tratar, levantamos esta sesión haciendo un cuarto intermedio para proseguir en 10-15 minutos con la sesión ordinaria del día de la fecha. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias a ustedes.